La promesa de un fin de semana lejos de Madrid había parecido el antídoto perfecto a meses de horas extra y estrés. Mientras conducía mi Honda Accord por la autopista rumbo al noroeste, en dirección a la Sierra de Guadarrama, una sensación de anticipación llenaba mi pecho. Mamá iba a mi lado, jugando con la radio hasta encontrar su emisora de rock clásico favorita. En el asiento trasero, mi hermana Melissa y su esposo Tomás compartían unos auriculares, mirando algo en una tableta. «Sabes, Jaime, ya hace mucho que no nos reunimos todos así», dijo mamá, acariciándome el brazo mientras el horizonte de Madrid se encogía en el espejo retrovisor. Con papá ausente y todos tan ocupados con sus propias vidas, el tiempo en familia se ha vuelto algo raro. Asentí, sintiendo un cálido orgullo por ser yo quien había organizado este viaje. Desde el infarto de papá el año pasado, me había convertido en el planificador familiar, el encargado de que las fiestas no se olvidaran y los cumpleaños se celebraran. Este fin de semana en la posada Mirador de la Montaña debía ser especial, una oportunidad para reconectar alejados de la rutina diaria. «El lugar se ve increíble en internet», comenté, echando un vistazo rápido a Melissa en el espejo. «Tienen un restaurante de 3 estrellas en el interior y rutas de senderismo por doquier. Espera a ver la vista desde las habitaciones que reservé». Melissa sonrió, pero intercambió una mirada fugaz con Tomás que no pude descifrar. Lo dejé pasar, probablemente era solo una broma interna entre ellos. El trayecto de 4 horas transcurrió agradablemente. Hicimos una parada en una cafetería en la carretera, en Alcalá de Henares, donde mamá insistió en comprar tartas de manzana, para después, y Melissa contaba anécdotas de sus alumnos. Llevaba ya 5 años enseñando en 3er curso de primaria, y sus relatos sobre la lógica de niños de 8 años siempre nos hacían reír. «¿Recuerdas cuando tú también querías ser maestro, Jaime?», preguntó mamá al volver a subir al coche. «Solo por unos 5 minutos en el instituto», me reí. «Mi trabajo en informática no es precisamente emocionante, pero paga las cuentas y me da la flexibilidad para estar con la familia». Al aproximarnos a las montañas, el follaje de octubre creaba un mosaico de rojos y dorados sobre los profundos pinos verdes. Sentí un repentino orgullo, este iba a ser el fin de semana perfecto. El GPS nos guiaba por caminos cada vez más estrechos y sinuosos hasta que, finalmente, tomamos un camino de grava que conducía a una rústica posada de madera enclavada entre altos pinos. «Ya llegamos», anuncié al estacionar. «Voy a recoger las maletas mientras ustedes admiran la vista». El sol de la tarde alargaba las sombras en el aparcamiento cuando abrí el maletero. Tomás se quedó atrás mientras mamá y Melissa se dirigían a la entrada. «Oye, gracias por conducir», dijo, con un tono sorprendentemente formal. «Te lo agradecemos mucho». Algo en su voz me hizo dudar mientras levantaba la bolsa de viaje de mamá. «No hay de qué. Para eso están los viajes en familia, ¿no?», asintió y tomó la bolsa de mis manos. Dentro, la posada era tal como lo prometía la página web, una chimenea de piedra rugía en el vestíbulo, vigas de madera a la vista y enormes ventanales que enmarcaban el paisaje montañoso. Me acerqué a la recepción con el correo de confirmación en el móvil. «Reserva a nombre de Jaime Ramírez», dije a la recepcionista, una mujer simpática de cabello encanecido y un distintivo que decía «Marta». Ella tecleó en su ordenador y frunció ligeramente el ceño. «Veo una reserva a nombre de Ramírez, pero es solo para 3 huéspedes». Me reí. «Debe haber un error. Somos 4, mi madre, mi hermana, mi cuñado y yo». Los ojos de Marta se deslizaron más allá de mí, hasta donde mi familia se encontraba junto a la chimenea, y luego volvió a su pantalla. «La reserva indica específicamente 3 adultos, una habitación king y otra queen. Ambas con vistas a la montaña». Miré a mamá, a Melissa y a Tomás, quienes ahora nos observaban con expresiones incómodas. «Ha habido un malentendido», les grité. «Nos han dejado como si fuésemos 3». Melissa se adelantó, intercambiando una mirada con mamá que me heló la sangre antes de asimilar lo que ocurría. «Jaime», dijo con una voz forzosamente alegre, «pensábamos que solo nos llevarías hasta aquí. Ya sabes, considerando que todos hablábamos de ese retiro de parejas para mamá y su amigo Ricardo. Él se reuniría con nosotros». Las palabras me golpearon como un puñetazo. «¿Ricardo?».
El amigo de mamá del club de lectura, de quien había mencionado a lo sumo un par de veces. No entiendo, dije, mirando de uno a otro. Yo organicé este viaje. Hice las reservas hace semanas. Mamá se acercó, con una expresión de simpatía ensayada que no alcanzaba a sus ojos. Ay, hijo, cambiamos los planes. ¿No te lo dijo Melissa? Ricardo y yo hemos estado, bueno, se ha vuelto algo serio, y este fin de semana es casi nuestro comienzo oficial. El vestíbulo se volvió repentinamente sofocante y abarrotado. Pero, ¿dónde se supone que me alojé? Fue entonces cuando ocurrió el momento que reproduciré en mi mente durante semanas. Melissa se echó a reír, una risa ligera y desdeñosa que cortó más hondo que cualquier insulto. Tú solo eres el chofer, Jaime. Pensamos que volverías a casa esta noche. No te importa, ¿verdad? Siempre eres tan comprensivo con estas cosas. Solo el chofer. Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras me quedaba parado, rodeado de extraños en el vestíbulo, con mi familia mirándome entre una leve diversión y una pena incómoda. Toda mi planificación, todo mi entusiasmo por pasar tiempo de calidad juntos, no había servido de nada. Al menos Tomás mostró decencia al parecer avergonzado, mirando sus zapatos como si en ellos se escondieran los secretos del universo. Mamá se acercó y me dio una palmada en el brazo, ese gesto del coche que ahora me parecía condescendiente en lugar de afectuoso. Ricardo se encargará de todo, cariño. Es un gesto muy generoso. ¿Lo entiendes? Miré por la ventana, hacia las montañas bañadas en la luz dorada del atardecer. La vista perfecta que había imaginado disfrutar con mi familia durante el desayuno del día siguiente. Los senderos que jamás recorreríamos juntos. Los recuerdos que nunca crearíamos. Entonces, ¿no hay sitio para mí? Dije en tono seco, más enunciativo que interrogativo. Marta, la recepcionista, carraspeó. Estamos a tope este fin de semana, señor. La temporada de follaje es nuestro periodo más concurrido. Un hombre de mediana edad, vestido con polo y pantalones caqui, entró por la puerta principal llevando una elegante maleta de cuero de fin de semana. Su rostro se iluminó al ver a mi madre. Margarita. Exclamó, y mamá se giró, su semblante transformándose en una sonrisa genuina que no había visto en años. Ricardo, respondió, moviéndose para abrazarlo. Me quedé inmóvil, invisible, mientras ellos se agrupaban formando un círculo familiar del que yo no tenía cabida. Jaime se iba hace un momento, comentó Melissa a Ricardo, sin molestarse en presentarnos. Fue tan amable al traernos a todos. Ricardo me miró con el desapego que uno le reserva a un taxista. Muy considerado. Un largo viaje desde Madrid. 4 horas, respondí mecánicamente. 4 horas de ida y vuelta. Bueno, dijo, ya volviendo su atención a mi madre. Aprecio que los hayas llevado a salvo. Volví a mirar el vestíbulo, absorbiendo la escena, mi madre apoyada en el brazo de Ricardo, Melissa y Tomás ya debatiendo opciones para cenar, todos continuando sin mí. La realización de haber sido relegado a una mera nota al pie en sus planes me inundó de un vacío doloroso. Siempre me había enorgullecido mantener la compostura en situaciones difíciles. Cuando papá falleció, fui yo quien se encargó de los arreglos del funeral mientras mamá se desmoronaba y Melissa se encerraba en sí misma. Cuando tuvimos que vender la casa familiar, fui yo quien revisó 40 años de recuerdos, decidiendo qué conservar y qué dejar ir. Mi identidad se había forjado en ser el hijo confiable, la mano firme en la crisis. Este momento, parado en la posada mirador de la montaña mientras mi familia me excluía con tanta naturalidad de sus planes, estaba poniendo a prueba esa identidad hasta el límite. No pasa nada, dije con una sorprendente serenidad, esbozando una leve sonrisa que casi me costó quebrar la cara. Debería haber verificado bien los planes. Melissa parecía aliviada, como si se hubiera preparado para una confrontación. Eres el mejor, Jaime. La próxima vez te lo compensaremos. La palabra, próxima vez, sonaba a una ilusión vana, como si tras ese día pudiera haber otra ocasión. Ricardo ya estaba haciendo el check-in, sacando una tarjeta de crédito platino con una ostentación que pretendía impresionar.
Mamá colgaba de cada palabra suya mientras conversaba con Marta sobre la selección de vinos del restaurante. Todos habían seguido adelante, dejando atrás el incómodo episodio de mi exclusión. Di unos pasos hacia los enormes ventanales con vista a las montañas. El sol se ponía, pintando el cielo con intensos naranjas y rosas que pronto darían paso a la oscuridad. La misma oscuridad por la que conduciría de regreso a Madrid. Solo. En mi bolsillo, el móvil vibró, era un mensaje de texto de mi amigo David. ¿Qué tal va la escapada familiar? Seguro que las vistas son espectaculares. David había sido quien me había escuchado hablar con entusiasmo de este viaje durante semanas. Había investigado conmigo las mejores rutas de senderismo e incluso sugirió llevar juegos de mesa para algún día lluvioso en la sierra. ¿Qué le diría ahora? En vez de contestar, recorrí mi lista de contactos hasta hallar otro nombre, Sara. Mi prima por parte de papá, la única familiar que había mantenido contacto constante desde el funeral y que se preocupaba por mí cuando los demás estaban centrados en el dolor de mamá. Sara vivía en Alcalá de Henares, a menos de 1 hora de donde me encontraba. Salí al porche envolvente de la posada antes de hacer la llamada, necesitando aire fresco y privacidad. El frío montañoso atravesó mi chaqueta ligera, pero resultó revelador, aclarando mis pensamientos. Sara contestó al tercer timbre. ¿Jaime? ¡Qué sorpresa! ¿No estás en ese viaje familiar que organizaste? El tono cálido y genuino de su voz casi me hizo perder la compostura. Inhalé profundamente el aire impregnado de pino antes de responder. Cambio de planes. Resulta que solo fui el servicio de chofer. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Le conté la versión condensada, manteniendo un tono frío a pesar de revelar la humillación sufrida. Esos completos idiotas, dijo Sara al terminar, sin fingir lástima, solo con justa indignación de mi parte. ¿Dónde estás? Sigo en la posada. Intentando decidir mi próximo paso. Tu próximo paso es venir aquí, respondió sin dudar. Ben está en una conferencia este fin de semana, así que tengo la habitación de invitados libre. Está a solo 45 minutos. Dudé, sin querer imponerme. Podría regresar a Madrid. Jaime Ramírez, no vas a conducir 4 horas en la oscuridad después de lo que te han hecho. Ven, cena conmigo, duerme en una cama cómoda y lo solucionamos. Ya voy a preparar pasta. El nudo en mi pecho se aflojó un poco. ¿Salsa casera? La receta de papá, la de ese vino tinto y la salchicha que tanto te gusta. Por primera vez desde que llegué a la posada, sentí algo distinto al shock y la humillación. Estaré allí en 1 hora. Abriré una botella de vino. Colgué la llamada sintiéndome más firme, con un destino que no era solo escapar. Volví para despedirme y, al hacerlo, encontré a Tomás parado en la puerta mirándome. ¿Todo bien?, preguntó, mostrando una torpeza que denotaba incomodidad. Asentí. Solo haciendo unos recados. Se movió, echando un vistazo hacia el vestíbulo donde los demás seguían en el check-in. Mira, lo siento por todo esto. No fue idea mía. ¿De quién fue?, pregunté, genuinamente curioso. Suspiró. Ricardo insistía en este fin de semana de parejas. Y Melissa, ya sabes cómo se pone cuando cree que puede ayudar a mamá a superarlo. Lo sabía bien. Mi hermana se había autoproclamado entrenadora de recuperación para mamá tras la muerte de papá, empujándola constantemente a salir de casa y volver a vivir. Como si el duelo tuviera fecha de caducidad, como si la reticencia de mamá a volver a salir con alguien fuera un fracaso en lugar de una respuesta natural a perder a su compañero de 35 años. Está bien, dije, aunque no lo estaba. Tengo a dónde ir. Tomás parecía aliviado, ansioso por deshacerse de la culpa. Genial. Y oye, agradecemos el viaje. Nos ahorraste el tener que alquilar un coche. La confirmación casual de haber sido utilizado me dolió, pero mantuve una expresión neutral. Encantado de servir, respondí con una sequedad que hizo que Tomás se estremeciera. Pasé junto a él hacia el vestíbulo, donde mamá ya presentaba a Ricardo a Melissa, como si no se hubieran encontrado ya en varias ocasiones.
Reían a carcajadas, el sonido rebotando en los altos techos de madera. Me quedé unos momentos observándolos a lo lejos, viéndolos como un extraño ajeno a la imagen que formaban. Se veían felices, entusiasmados con el fin de semana. Mamá sonreía de la manera que no veía desde antes de que papá se enfermara. Melissa era expresiva, gesticulando con las manos como cuando realmente se comprometía. ¿Y Ricardo? Ricardo parecía encajar con ellos, con el brazo apoyado casualmente en el hombro de mamá, con una postura segura y relajada. Yo era el forastero, el que no encajaba en la imagen que ellos construían. Marta me dirigió una pequeña sonrisa compasiva desde detrás del mostrador, como si hubiera presenciado toda la escena incómoda y entendiera perfectamente lo sucedido. Asentí en silencio antes de acercarme a mi grupo familiar. Me voy, anuncié, interrumpiendo la conversación. Que tengan un buen fin de semana. Mamá se volvió, sorprendida de encontrarme aún allí. Oh, Jaime. ¿Seguro que no quieres quedarte a cenar antes de volver a conducir? Tienen un restaurante excelente aquí. La invitación sonó a mera formalidad, fruto de la obligación más que del deseo. Ya me imaginaba sentado a una mesa, viendo a Ricardo encantar a mi madre, escuchando a Melissa monopolizar la conversación, sintiéndome como un quinto elemento incómodo. No, gracias. Tengo planes, respondí, sorprendido de lo bien que sonaba decirlo, notando una chispa de curiosidad en sus ojos. ¿Planes? ¿Aquí? Preguntó Melissa, sin poder ocultar su asombro. Ceno con Sara. Ella vive por aquí. ¿Sara? ¿Cómo la prima Sara? Frunció el ceño mamá. No sabía que se mantenían en contacto. Hablamos cada semana, expliqué, aunque nunca lo había mencionado. La familia de papá siempre había sido un añadido para mamá, sobre todo después de su partida. Ella me espera para cenar. Mamá titubeó, claramente desconcertada por la nueva información. Dile que le mando saludos. Asentí, sin intención de convertirme en portavoz. Debo irme. Disfruten el fin de semana, dije, extendiendo la mano de forma profesional a Ricardo. Un gusto. Me estrechó la mano con firmeza. Igualmente. Conduce con cuidado. Di un último asentimiento a mi familia y salí, sintiendo sus miradas en mi espalda sin atreverme a voltear. El aire montañoso me golpeó de nuevo al salir, pero esta vez acogí el frío, que parecía coincidir con el desapego sereno que se había instalado en mí, una barrera protectora entre mi dolor y el mundo. La grava crujía bajo mis pies mientras cruzaba el aparcamiento hasta mi coche, cada paso alejándome más del rechazo que acababa de vivir. La noche tardía de octubre ya se había asentado por completo, y las estrellas comenzaban a asomar en el cielo despejado de la sierra. En Madrid, la contaminación lumínica habría opacado la mayoría, pero aquí brillaban intensamente contra el azul oscurecido. Me detuve junto a mi coche, con las llaves en la mano, y respiré profundamente. El aire olía a pino y a leña, tan distinto al escape de la ciudad a la que estaba acostumbrado. En otra vida, la que había planeado, hubiera pasado la noche disfrutando de este aire de montaña con mi familia, tal vez sentado junto a la hoguera exterior que había visto anunciada en la web de la posada. En cambio, me marchaba sin haber tenido la oportunidad de recorrer los senderos que investigué tan meticulosamente. La idea me llenó de una renovada ola de humillación, pero la aparté mientras desbloqueaba el coche y me acomodaba en el asiento del conductor, una posición que ahora me parecía irónica ante la despreocupada exclusión de Melissa. Tú solo eres el chofer. Esas palabras resonaron en mi mente al encender el motor. El reloj del salpicadero marcaba las 5:47. Si hubiese seguido el plan original, ya nos estaríamos preparando para cenar, cambiándonos a ropa más formal después del largo viaje, ilusionados con el fin de semana. Salí del aparcamiento y maniobré hasta la salida de la posada. A través de los ventanales, podía ver el cálido resplandor del vestíbulo y las siluetas en movimiento en su interior. Mi familia, ya adaptándose a mi ausencia, ya continuaba sin mí. El GPS en mi móvil calculó la ruta hacia la casa de Sara en Alcalá de Henares. 43 minutos, informa la voz robótica.
conecté el móvil al Bluetooth del coche y recorrí mis listas de reproducción, hasta que finalmente elegí una que papá y yo habíamos creado durante una de sus estancias hospitalarias. Rock clásico, la banda sonora de su juventud que se había convertido en el trasfondo de mi infancia. Mientras Bruce Springsteen empezaba a cantar sobre los días de gloria, giré hacia la carretera principal y dejé atrás la posada Mirador de la montaña. La carretera de 2 carriles serpenteaba a través de un denso bosque, abriéndose de vez en cuando para revelar espectaculares vistas de valles que ahora estaban casi ocultos por la oscuridad. Conduje en piloto automático, mi memoria muscular tomando el control mientras mi mente repasaba los acontecimientos del día. Pensé en la manera tan casual en que mamá asumió que yo simplemente daría la vuelta y regresaría a Madrid. 4 horas de ida, 8 horas de conducción en un solo día, solo para llevarlos a su fin de semana especial con Ricardo. La presunción dolió casi tanto como la exclusión misma. Siempre había creído en mantener la calma en situaciones difíciles. Cuando papá murió, fui yo quien organizó el funeral mientras mamá se desmoronaba y Melissa se encerraba en sí misma. Cuando la casa familiar tuvo que venderse, fui yo quien repasó 40 años de recuerdos, decidiendo qué conservar y qué dejar ir. Me había forjado como el hijo confiable, la mano firme en la crisis. Pero esa identidad estaba siendo puesta a prueba de manera extrema. Mi móvil vibró con un mensaje de Melissa. Espero que no estés enfadado. Llámame cuando llegues a casa para saber que estás bien. El mensaje era tan típico de Melissa, preocupada pero sin pedir disculpas, manteniendo la ficción de que todo estaba normal, que lo sucedido era solo un malentendido menor y no una violación fundamental de confianza. No respondí, concentrándome en descender una pendiente particularmente pronunciada. 20 minutos después, el bosque dio paso a pequeños pueblos y luego a suburbios al acercarme a Alcalá de Henares. Las calles se poblaron, y las luces de las casas y comercios creaban charcas de calor en la oscuridad otoñal. Empezaron a asomar los lugares conocidos del barrio de Sara, el colegio comunitario a la derecha, la tienda ecológica en la esquina, las casas victorianas reconvertidas en pisos. No había visitado a Sara desde la pasada Navidad, cuando nos encontramos a mitad de camino para almorzar e intercambiar regalos. Hablábamos a menudo, pero nuestras vidas eran tan ajetreadas que casi no coincidíamos en persona. Sin embargo, ella fue la primera en la que pensé y respondió de inmediato con una invitación en lugar de compasión. Viéndome con el peso del día sobre los hombros, el largo viaje con falsas expectativas, la escena en el hotel, la humillante revelación, y ahora este inesperado desvío a la casa de una prima en lugar del fin de semana familiar planeado, me invadió la decepción y el dolor. Mis ojos se nublaron brevemente, y parpadeé con fuerza, decidido a no derrumbarme en el umbral de la casa de Sara. Un golpecito en la ventanilla me sobresaltó. Sara estaba afuera. Abrigada con un cardigan contra el frío de la noche, la preocupación estampada en el rostro. Siempre se parecía más a papá que yo, con esos ojos profundos y una leve sonrisa torcida. Abrí la puerta del coche y bajé, estirándome hasta mi máxima altura. Llegaste a tiempo, dijo, y tras examinar mi rostro con detenimiento. Oh, Jaime. Abrió sus brazos, y me sumé a su abrazo, ese contacto humano tan simple que casi deshace la compostura que había tratado de mantener. Gracias por recibirme, logré decir, con la voz más áspera de lo que esperaba. Siempre, respondió, soltándome tras mirarme. Entra. La comida está lista, el vino abierto, y puedes contarme todo sin pelos en la lengua. Mientras me guiaba hacia la habitación de invitados, recogí mi bolsa de viaje del maletero, la misma que había empacado con ropa para senderismo y juegos de mesa que ahora quedarían sin usar, simbolizando todas mis expectativas mal ubicadas para el fin de semana. La casa de Sara era exactamente como la recordaba, paredes en tonos tierra cálidos, estanterías rebosantes de libros, muebles cómodos dispuestos para conversar en lugar de ver la tele. El aroma a ajo y tomate inundaba el ambiente, junto a pan recién horneado y sutiles notas de un buen vino tinto. Deja tus cosas donde quieras, me llamó Sara desde la cocina. Siéntete como en casa. Me quedé en la sala, observando las fotos familiares en la pared, muchas de ellas con papá en sus días más saludables, de excursiones por la Sierra de Gredos o enseñándonos a Sara y a mí a pescar en su lago favorito en Maine. Fotos que mamá había guardado después del funeral, incapaz de soportar los recuerdos visuales de su pérdida. Él estaría orgulloso de ti, ¿sabes?
dijo Sara en voz baja, regresando con 2 copas de vino que me ofreció. Por cómo has llevado todo este último año. Por cómo has estado para mamá y Melissa. Acepté el vino, pero no pude sostener su mirada. No estoy tan seguro, respondí. No después de hoy. Especialmente después de hoy, replicó. Mantuviste tu dignidad en una situación imposible. Eso es puro legado de tío Roberto. La comparación con papá me subió un nudo en la garganta. Bebí un sorbo del vino para ocultarlo, sintiendo el rico sabor que solía reservar papá para ocasiones especiales. Te llevaré a la habitación de invitados, dijo Sara, percibiendo mi necesidad de recomponerme. Luego cenamos, y me cuentas todo o nada, como prefieras esta noche. Mientras la seguía por el pasillo, sentí que algo cambiaba dentro de mí, no tanto un alivio del dolor, sino el reconocimiento de que había otros caminos por recorrer, otras conexiones que importaban, otras formas de definir a la familia más allá de los lazos sanguíneos. Afuera, en la oscuridad, las montañas que tanto ansiaba explorar seguían allí, inmutables pese a lo acontecido durante el día. Estarían allí mañana, pasado mañana, y todos los días venideros. Yo aún podría alcanzarlas, solo que no de la manera que había planeado. La mesa del comedor de Sara no se parecía en nada a la de mi infancia, formal y reservada para fiestas y ocasiones especiales, con la mejor vajilla de mamá y reglas estrictas sobre codos y servilletas. La de Sara era rústica, de una granja antigua, marcada por anillos de agua y salpicaduras de pintura, desenfadada y acogedora. Nos sentamos frente a frente, con platos de pasta humeante entre nosotros, mientras el aroma intenso de tomate y hierbas llenaba el ambiente. Sara siguió sirviendo vino y esperó, dándome el espacio para comenzar cuando estuviera listo. Siempre aprecié esa paciencia en ella, su disposición a compartir silencios incómodos. No dejo de pensar en papá, dije finalmente, enrollando la pasta en mi tenedor. En lo que él habría dicho de todo esto. Sara asintió. Odiaría verte tratado así. Pero entendería que mamá siga adelante, repliqué, queriendo ser justo a pesar de todo. Siempre decía que no quería que ella se quedara sola si algo le pasaba. Avanzar es una cosa. Tratarte como una ocurrencia secundaria, otra. La franqueza de Sara era refrescante tras años andando de puntillas con los sentimientos de mamá. Tío Roberto no lo hubiera tolerado ni por un segundo. Tenía razón. Papá siempre había sido suave pero directo, sin dejar pasar una mala conducta, incluso de los que más amaba. Me pregunté cuando habíamos olvidado esa parte de él, cuando preservar la frágil felicidad de mamá se había vuelto el único objetivo de la familia. Mi móvil volvió a vibrar con otro mensaje, esta vez de Melissa. ¿Han estado mandando mensajes? Guardé el teléfono boca abajo sobre la mesa sin responder. Sara soltó una risilla. Claro, porque enojarse sería tan irracional. Comimos en un silencio cómplice durante unos minutos, dejando que la comida nos brindara el consuelo que las palabras no podían. Sara había heredado el talento culinario de papá, y la salsa estaba perfectamente equilibrada entre acidez y riqueza. Apenas estaba terminando mi plato cuando el móvil empezó a vibrar incesantemente, no con mensajes sino con una llamada. Contesta, dijo Sara. No me importa. Negué con la cabeza. Es solo Melissa. Puede esperar. Pero el móvil dejó de sonar solo para empezar de nuevo casi de inmediato. Y de nuevo. A la cuarta llamada consecutiva, Sara frunció el ceño. Eso es excesivo, incluso para tu hermana. A regañadientes, contesté. No era Melissa esta vez, sino mamá. Y antes de eso, 2 llamadas perdidas de Tomás. Una inquietud recorrió mi espalda. Algo pasa, dije, levantándome mientras aceptaba la siguiente llamada. ¿Mamá? Su voz llegó entrecortada, casi en pánico. Jaime. Gracias a Dios. ¿Dónde estás? Llevamos casi 1 hora llamándote. De fondo, se oían voces, no solo la de Melissa o Tomás, sino otras, de tono oficial. Estoy en casa de Sara. ¿Qué sucede? Es Ricardo, sollozó mamá. Se desplomó durante la cena. Dicen que es por su corazón, su voz se quebró, y Melissa entró en la llamada.
Jaime, estamos en el centro médico de la Sierra Norte, dijo mi hermana, con la compostura habitual destrozada. La ambulancia nos trajo hace unos 40 minutos. Mamá se está rompiendo, y no sé qué hacer. La ironía no se me escapó, me habían relegado a solo el chofer y ahora me necesitaban para enfrentar una crisis médica que parecía un cruel eco de los últimos meses de papá. ¿Está estable?, pregunté. Años de acompañar a papá a sus consultas de cardiología me habían enseñado las preguntas correctas. No nos dicen mucho, solo que está en estado crítico. La voz de Melissa bajó. Jaime, él no tiene familia cerca. Mamá figura como contacto de emergencia, pero como no están casados, carece de poder legal. Preguntan por el pariente más cercano, decisiones médicas. Se quedó en silencio, la implicación era clara. Hace apenas unas horas, yo era solo el chofer. Ahora me necesitaban para navegar en una crisis médica que me recordaba cruelmente el final de papá. Envíame la dirección por mensaje, dije, encontrando la mirada preocupada de Sara. Llegaré lo antes posible. Colgué y me hundí en la silla, olvidando la pasta. Ricardo tuvo un infarto en la cena. Están en el hospital. Mamá se está desmoronando. Sara no preguntó si venía, simplemente se levantó y empezó a recoger los platos. Empacaré esto para después. Necesitarás direcciones para el hospital. Su gesto práctico casi me hizo desmoronarme. Perdón por la cena. Ella apartó mi disculpa con un gesto. Las emergencias familiares valen más que cualquier pasta. Además, se recalienta bien, pausó, estudiando mi rostro. ¿Estás seguro de querer ir? Después de lo de hoy. Era una pregunta justa. Una parte de mí, herida y diminuta, deseaba decirle a Melissa que se ocupara sola, que dejara a mamá enfrentar la crisis sin el hijo al que tan fácilmente había descartado. Pero sabía que no lo haría. No solo porque era lo correcto, sino porque alejarme no era de lo que quería ser capaz. Iré, dije. Pero no voy a fingir que lo sucedido no pasó. Sara asintió, entendiendo a la perfección lo que quise decir. Bien. Mantén tus límites. Y llámame cuando puedas, cuéntame qué pasa. 15 minutos después, ya estaba de vuelta en el coche, con el GPS marcando la ruta hacia el hospital en North Adams, adaptado aquí al contexto local. Las carreteras de montaña exigían atención total, especialmente en la oscuridad, dejando poco espacio para las complejas emociones que burbujeaban en mí. A unos 8 kilómetros del hospital, mi móvil volvió a sonar y, automáticamente, el sistema Bluetooth contestó. ¿Jaime? La voz de mamá llenó el coche, cargada de lágrimas. ¿Dónde estás? A unos 10 minutos, respondí, sorteando una curva cerrada. ¿Cómo está Ricardo? Ya lo han llevado a cirugía, dijo, con un leve sollozo. Algo de una obstrucción. Todo sucedió tan rápido. Un minuto pedíamos postre y al siguiente se agarraba el pecho y no podía respirar. Volvió a romperse, sus sollozos retumbaban por los altavoces del coche. Apreté el volante, recordando vívidamente la última hospitalización de papá. Mamá, ¿está Melissa contigo? Sí, pero se fue a llamar al hijo de Ricardo en Chicago. Están tratando de contactarlo para tomar decisiones. Su voz bajó a un susurro. Jaime, no puedo perder a otra persona así. No lo puedo. El miedo desnudo en su voz deshizo parte de mi resentimiento. Lo ocurrido anteriormente parecía insignificante ante el dolor real y familiar de mamá. No estarás sola, mamá. Ya casi llego. 7 minutos después, aparqué en el estacionamiento del hospital y encontré un sitio en el área de visitantes casi vacía. El Centro Médico de la Sierra Norte era un hospital regional pequeño, nada comparado con los complejos médicos de Madrid donde papá pasó sus últimos meses. La entrada de emergencias estaba claramente señalizada, con puertas automáticas que se abrían a un vestíbulo silencioso. Melissa fue la primera en verme, levantándose de una silla de vinilo en una esquina. Su maquillaje estaba corrido, los ojos enrojecidos por el llanto. Mamá se encontraba a su lado, con una expresión frágil bajo las luces fluorescentes, aferrándose a un vaso de lo que debía ser un café terrible. Jaime, dijo Melissa,
con alivio en la voz. Gracias a Dios. Me acerqué, consciente de la distancia que ahora se había abierto donde antes no existía. Mamá alzó la mirada y se deshizo al verme. Se levantó con dificultad, y sin pensarlo, abracé su cuerpo tembloroso, recibiéndola entre sollozos. No creí que vinieras, murmuró contra mi hombro. Después de lo que hicimos. Esa simple frase fue inesperada y penetró capas de dolor. No dije nada, solo la sostuve, encontrando en la mirada de Melissa un silencioso «lo siento». Tomás apareció por un pasillo, llevando más vasos de papel. Se detuvo al verme, su rostro se iluminó entre sorpresa y alivio. «Llegaste», dijo, dejando el café. «No estaba seguro de que lo lograrías». «Yo tampoco», respondí, aún soportando el peso de mamá en mis brazos. Un médico salió por unas puertas batientes, con bata de quirófano y una expresión grave. Mamá se apartó de mí, girándose hacia él con desesperada esperanza. «¿Señora Ramírez?», preguntó, mirando el portapapeles. «Señora Harper», corrigió automáticamente mamá. «Soy Margarita Harper». «Ricardo, estamos juntos». El médico asintió, suavizando ligeramente su semblante. «El señor Ellis está en cirugía. El equipo cardíaco intenta colocarle un stent en la arteria bloqueada. Estos procedimientos suelen durar aproximadamente 1 hora, y luego lo trasladarán a cuidados intensivos para su monitoreo». «¿Estará bien?», preguntó mamá, con voz tenue. «Hacemos todo lo posible», respondió el médico, con la neutralidad ensayada de los diagnósticos de papá. ¿Han logrado contactar a su familia? Se necesitan algunas decisiones, y legalmente, su hijo está en un vuelo desde Chicago, intervino Melissa. Llegará mañana por la mañana. El médico asintió de nuevo. Bien. Volveré con novedades cuando termine la cirugía. Si lo desean, hay una capilla en la planta baja. Tras su partida, un silencio incómodo se posó sobre nosotros. Todas las tensiones no dichas parecían triviales frente a la realidad de vida o muerte, aunque persistían en la forma en que Melissa evitaba mirarme directamente, en las miradas culpables de Tomás, en el agarre desesperado de mamá, como si temiera que desapareciera si la soltaba. Mi móvil vibró con un mensaje de Sara: «¿Todo bien?». Respondí con una mano: «Cirugía por obstrucción». «Esperando». Su respuesta fue inmediata: «La habitación de invitados siempre es tuya cuando la necesites». «Te quiero, prima». Ese simple mensaje fue un salvavidas, un recordatorio de que, pase lo que pase, tenía un lugar a donde ir. Alguien de mi lado. Me dio fuerzas para acomodarme en la incómoda silla de la sala de espera, sabiendo que la noche sería larguísima. El tiempo en el hospital se estira y se contrae de manera impredecible. Los minutos se arrastran mientras se esperan noticias, pero se esfuman cuando intentas asimilar información crítica. Aprendí esto durante la enfermedad de papá, y ahora no era menos desorientador. Llevábamos casi 2 horas esperando cuando mamá finalmente se quedó dormida, apoyada torpemente contra la pared. Tomás se había ido a buscar mantas, dejando a Melissa y a mí solos en la pequeña sala de espera. Ella jugaba nerviosamente con su anillo de boda, girándolo en su dedo. «¿Quieres un café?». «Está malo, pero al menos caliente». Negué con la cabeza. «Estoy bien». El silencio se prolongó, cargado de palabras no dichas. Finalmente, Melissa suspiró, apartándose el cabello del rostro, un gesto tan parecido al de mamá que me sorprendió. «Realmente lo siento por hoy, Jaime. No debía haber terminado así». «¿Cómo se suponía que debía ser?», pregunté en voz baja, intentando no despertar a mamá. Melissa bajó la mirada, avergonzada. «Se suponía que debías saberlo antes de llegar. Le dije a mamá que te hablaría el fin de semana pasado para explicarte lo de Ricardo y ese retiro de parejas». Apartó la vista. «Pero mamá se puso nerviosa por cómo lo tomarías, y yo, nunca encontré el momento adecuado. Entonces me dejaste conducir 4 horas creyendo que era parte del fin de semana». Intenté buscar la forma de mencionarlo en el coche, se defendió. «Pero mamá estaba allí y tú parecías tan emocionado con los senderos y todo».
No quise ser yo quien te bajara la burbuja. Pero fuiste tú quien me dijo que yo era solo el chofer al llegar. Melissa hizo una mueca. No quise decirlo así. Salió mal. ¿Cómo querías decirlo, entonces? Antes de que pudiera responder, Tomás regresó con 2 delgadas mantas hospitalarias. Colgó una cuidadosamente sobre el cuerpo dormido de mamá y entregó la otra a Melissa. Sus ojos recorrían nuestro grupo, notando la tensión. ¿Todo bien?, preguntó con incertidumbre. Solo aclarando las cosas, respondí, levantándome. Voy a buscar agua. Los pasillos del hospital estaban en silencio a esa hora, con las luces atenuadas para respetar el ritmo natural de la noche. Seguí las señales hasta llegar a una pequeña cafetería, ahora cerrada pero con máquinas expendedoras en una de las paredes. Mientras introducía billetes en la máquina para una botella de agua, mi móvil volvió a vibrar. Número desconocido, soy Pedro Ellis, el hijo de Ricardo. Melissa me dio tu número. Llegaré a Albany a las 5:30. ¿Puedes actualizarme sobre el estado de mi padre? Me quedé mirando el mensaje, sorprendido de que Melissa le hubiera pasado mi contacto en lugar del suyo. Me alejé de la máquina y llamé en lugar de contestar por mensaje. Pedro contestó enseguida. Hola. Pedro, soy Jaime Ramírez. Recibí tu mensaje sobre tu papá. Gracias por llamar. Su voz era más profunda de lo que esperaba, con una calma que desmentía las circunstancias. Estoy en OARE esperando conexión. ¿Cómo está él? Le di la información, aún en cirugía, diagnóstico preliminar de una obstrucción mayor que requiere stent, crítico pero estable según la última actualización. El médico dijo que podrían necesitar a la familia para algunas decisiones, añadí. Melissa comentó que llegarías en la mañana. Esa es la idea. Hubo una pausa, luego. Entiendo que no eres realmente de la familia. Melissa explicó que eres su hermano, pero que apenas conociste a mi padre hoy. Exacto, confirmé, apoyándome en la pared. Solo lo vi unos 5 minutos en el check-in del hotel. Otra pausa. Entonces, ¿por qué eres tú el que está en el hospital contestando mi llamada a medianoche? ¿Dónde está Margarita? La pregunta era justa y me hizo darme cuenta de lo poco que sabía sobre la relación de Ricardo con mi madre. Mamá está aquí, pero está exhausta. Se durmió hace 1 hora. Melissa pensó que lo mejor era no despertarla, respondí, omitiendo que aparentemente Melissa me había designado como contacto sin consultarme. Ya veo, dijo Pedro, y en su tono se notaba que no lo entendía del todo. ¿Y cuál es, exactamente, la relación de mi padre con tu madre? Melissa fue vaga en los detalles. Me encontré en la extraña posición de explicar una relación que solo había conocido hace pocas horas. Creo que han salido juntos desde hace unos meses. Este fin de semana iba a ser especial para ellos. Vacilé y añadí, no sé mucho más, para ser honesto. Eso nos deja a los dos en la misma situación, comentó Pedro secamente. Papá decía que estaba saliendo con alguien en Madrid, pero yo no imaginaba que fuera lo suficientemente serio como para considerarte contacto de emergencia. Sus palabras me hicieron comprender que Ricardo era un misterio tanto para él como para mí. Ambos estábamos al margen de la relación que se había formado entre nuestros padres. ¿Cuánto tiempo hace que ves a tu padre?, pregunté, dejando de lado las formalidades. 3 años, más o menos, respondió, sin defensividad, simplemente como un hecho. Solo hablamos en fiestas, intercambiamos algún correo. Se mudó al este después de que mi mamá muriera, dijo que necesitaba un nuevo comienzo. Yo me quedé en Chicago con mi esposa e hijos. La comparación con mi propia situación familiar no se me escapó. Mi papá murió el año pasado. Infarto, igual que el tuyo. Lamento escucharlo, dijo Pedro, con sincera empatía. Es algo tremendo. Sí, suspiré. Escucha, cuando llegues puedo ayudarte con todo lo del hospital. Con papá me hice bastante experto. Te lo agradecería, dijo, y tras una breve pausa. Es mi llamada de embarque. ¿Me mandas un mensaje si hay algún cambio antes de que aterrice?
Así lo haré. Colgué y me quedé en la cafetería, procesando la extraña conexión que acababa de formar con el hijo de Ricardo. Era reconfortante hablar con alguien que comprendiera lo que significaba ser el hijo adulto de un progenitor en crisis, el invertir los roles, la responsabilidad mezclada con amor y obligación. Al regresar a la sala de espera, Tomás dormía en una silla, con la boca entreabierta. Melissa estaba despierta, revisando su móvil con ojos cansados. Me miró al acercarme. ¿Era el hijo de Ricardo con quien hablaste? Asentí, acomodándome nuevamente. Llamó para pedir una actualización. ¿Por qué le diste tu número y no el tuyo? Melissa se sonrojó levemente. Eres mejor para manejar lo médico. Después de papá, sabes qué preguntas hacer, dijo, dudando. Y pensé que te mantuviera ocupado con algo concreto, algo que dejara claro que te necesitamos. Su confesión me sorprendió. Melissa rara vez reconocía sus manipulaciones, prefiriendo fingir que todo era directo y bien intencionado. Realmente nos necesitas, dije en voz baja. Pero no solo cuando hay una crisis. Bajó la mirada. Lo sé. Nos aprovechamos de tu confiabilidad. No es justo, admitió, mirando a mamá que dormía. Ella es la peor, y yo la permito porque es más fácil que defenderme. Por primera vez, mi hermana reconocía los patrones disfuncionales que habían marcado a nuestra familia durante años. No fue una disculpa completa, pero fue una grieta en la fachada, una posible señal de cambio. ¿Por qué no me contaste lo de Ricardo antes de hoy? Pregunté. Es decir, debiste saber que se ponía serio. Melissa giró su anillo de boda nuevamente. Mamá me pidió que no lo hiciera. Dijo que aún estabas lidiando con la ausencia de papá, que quizás no estabas listo para verla con alguien nuevo. Me miró fijamente. ¿Acaso tenía razón? La pregunta me golpeó más de lo esperado. ¿Había guardado el recuerdo de papá de forma que hacía sentir a mamá que no podía seguir adelante? ¿Mi duelo se había convertido en un obstáculo para su felicidad? No lo sé, admití. Me hubiera gustado tenerla oportunidad de descubrirlo por mí mismo, en lugar de que me lo impusieran. Es justo, dijo Melissa, y su móvil vibró, la miró y luego se volvió hacia mí con renovada urgencia. Era la enfermera. Ricardo salió de la cirugía y el médico quiere hablar con nosotros. Despertamos a mamá con cuidado, su confusión dio paso rápidamente a una alerta ansiosa al recordar dónde estábamos. Tomás se incorporó lentamente, parpadeando confundido. ¿Hay novedades?, preguntó mamá, aferrándose al brazo de Melissa. Ya salió de la cirugía, le informé, ayudándola a ponerse de pie. El médico viene a hablar. Los siguientes 30 minutos transcurrieron en un torbellino de términos médicos y cauteloso optimismo. La cirugía había sido exitosa en colocar el stent en la arteria bloqueada. Ricardo estaba estable, pero permanecería en cuidados intensivos al menos 24 horas para un monitoreo cercano. El equipo cardíaco estaba preocupado por posibles daños al músculo, pero era pronto para saberlo con certeza. ¿Puedo verlo?, preguntó mamá, con las manos temblorosas. El médico, ahora otro diferente, más joven pero con la misma compasión, asintió. Brevemente. Aún está sedado por la cirugía, pero escuchar una voz familiar puede ayudar. Solo se permite un visitante, por ahora. Mamá se volvió hacia mí, el pánico asomando en su rostro. Jaime, ven conmigo. No creo poder hacerlo sola. Su petición me tomó desprevenido. Después de haberme excluido de su nueva relación, ahora me necesitaba para acompañarla a ver a Ricardo en su estado vulnerable. Antes de que pudiera responder, el médico intervino. Lo siento, pero la política del hospital es un visitante a la vez en la UCI. El agarre de mamá en mi brazo se apretó. Por favor, Jaime. Acompáñame a la puerta. No puedo, se quedó en silencio, a punto de romperse. Asentí y coloqué mi mano sobre la de ella. Claro. Mientras seguíamos al médico por una serie de pasillos, mamá se apoyaba fuertemente en mi brazo, olvidando momentáneamente haberme descartado.
Al llegar a las puertas dobles de la UCI, mamá se detuvo de repente, volviéndose hacia mí con una claridad inesperada en la mirada. Nunca te conté sobre Ricardo porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Pregunté, genuinamente confundido. Miedo de que vieras lo que todos han visto siempre, susurró. Que te dieras cuenta de que él me recuerda a tu padre. La forma en que ríe, el gusto por el senderismo y el béisbol, incluso la manera de tomar café. Bajó la mirada. Temía que pensases que intentaba reemplazar a papá, o que no supiera soltar. La revelación me dejó helado. Todo este tiempo había creído que la nueva relación de mamá era su manera de seguir adelante. En realidad, buscaba ecos de papá, tratando de recuperar una parte de lo perdido. El alba asomó sobre la sierra en un tenue oro, proyectando largas sombras en el aparcamiento del hospital. Llevaba más de 24 horas despierto, con ese agotamiento que vuelve todo etéreo, las aristas suavizadas y los pensamientos lentos. Detrás de mí, el hospital seguía su incesante rutina, cambios de turno, pitidos de monitores, conversaciones bajas en la estación de enfermería. Ricardo había superado la noche, pasando de crítico a serio, pero estable. Mamá finalmente accedió a recostarse en la sala de espera familiar, con Melissa a su lado. Tomás volvió a la posada para recoger las pertenencias de todos, y el fin de semana romántico se había transformado irremediablemente en una vigilia médica. Y yo estaba afuera, esperando a que Pedro Ellis llegara del aeropuerto. Su mensaje había llegado 20 minutos atrás: acabo de aterrizar en Albany. Alquilando coche. Estaré en el hospital a las 7. Nunca había conocido al hombre, pero sentí una extraña afinidad con él. Ambos éramos hijos moldeados por nuestros padres, el suyo ausente pero aún vivo, el mío presente hasta el final y ahora perdido. Ambos atrapados en dinámicas familiares que no habíamos creado pero de las que no podíamos escapar. Un compacto plateado entró en el aparcamiento, moviéndose con cautela como si el conductor verificara los números del edificio. Levanté la mano en un medio saludo, y el coche se dirigió hacia mí, estacionándose en un espacio para visitantes cercano. El hombre que bajó no se parecía en nada a lo que imaginé. Yo había pensado en alguien como Ricardo, de mediana edad, ligeramente robusto, con una confianza desenfadada. En cambio, Pedro Ellis era alto y delgado, más cercano a mi edad que a la de su padre, con gafas de montura oscura y una mochila cruzada al hombro. Me saludó extendiendo la mano. ¿Jaime Ramírez? Soy yo, confirmé, estrechando su mano. Gracias por venir tan rápido. La sonrisa de Pedro era contenida pero sincera. Gracias a ti por estar aquí. ¿Cómo está él? Le di la última actualización mientras caminábamos hacia el interior, explicándole los monitores y la medicación con el lenguaje sencillo que había aprendido durante la enfermedad de papá. Pedro escuchaba con atención, haciendo preguntas que demostraban su familiaridad con la terminología médica. Ya has pasado por esto antes, observé, mientras esperábamos el ascensor. Asintió. La madre de mi esposa. Cáncer de páncreas, hace 2 años. Una decadencia larga y lenta. Lamento oírlo. La vida sigue, respondió con sencillez. ¿Y tú, madre? ¿Cómo va? Le conté brevemente lo que sabía, Ricardo aún en cirugía, la posibilidad de que requirieran a la familia para algunas decisiones, y que Melissa dijo que él llegaría en la mañana. Pedro hizo una pausa. He entendido que en realidad no son familia. Melissa dijo que eres su hermano, pero que apenas conociste a mi padre hoy. Así es, confirmé, apoyado contra la pared. Apenas lo vi en el check-in. Otra pausa. Entonces, ¿por qué tú eres el que está en el hospital contestando mi llamada a medianoche? ¿Dónde está Margarita? La pregunta me obligó a explicarle la extraña situación, y admití que mamá estaba presente pero sumida en el cansancio. Pedro asintió, y tras intercambiar algunas palabras más, se despidió al oír su llamada de embarque. Me despedí y regresé a la sala de espera, sintiendo una extraña conexión con ese desconocido que compartía mi experiencia de ser hijo en medio de una crisis familiar. Para todos nosotros, dijo Pedro con una sonrisa leve antes de irse a buscar café en la cafetería.
Así, entre conversaciones, nuevos números de teléfono y promesas tácitas de seguir en contacto, la tensión se fue disipando, dejando espacio para una posible reconciliación y nuevos comienzos. El resto de esos 3 días transcurrió en una mezcla de rutinas hospitalarias, sillas incómodas y reportes médicos que, aunque mejoraban gradualmente, dejaban en claro que Ricardo tendría una recuperación lenta. Tomás regresó a Madrid por compromisos laborales, pero Melissa se quedó, alternando entre el hospital y la posada, donde extendieron la reserva. Yo dividí mi tiempo entre el hospital y la casa de Sara, agradecido por el refugio silencioso que su habitación de invitados ofrecía. Ella me acompañó una vez para conocer a todos, recordándome que las conexiones familiares iban más allá de la crisis inmediata. En la 4ª mañana, llegué al hospital y encontré a mamá y a Ricardo solos en su habitación, inmersos en una conversación que se detuvo abruptamente al verme en la puerta. «Jaime», dijo mamá, su rostro mezclando alivio y nerviosismo. «Entra. Estábamos hablando de ti». Ricardo se veía mejor de lo que esperaba, aún pálido, pero sentado, una mejora notable respecto al paciente crítico que había vislumbrado la primera noche. Extendió la mano al verme. «Jaime. Gracias por venir. Por todo lo que has hecho estos días». Le estreché la mano, un gesto formal que encajaba en la extraña relación que habíamos desarrollado. «Me alegra que te estés recuperando». «Mejor de lo esperado», confirmó. «Lo suficientemente bien como para que hablen de darlo de alta en 1 o 2 días». Miró a mamá. «Y eso nos lleva a lo que queríamos comentarte». Mamá me tomó de la mano y me condujo a una silla a su lado. «Ricardo no puede regresar a Madrid de inmediato. Necesitará un lugar tranquilo para recuperarse durante al menos 2 semanas antes de que los médicos lo autoricen a viajar». Asentí, sin comprender del todo por qué esto me afectaba tanto. «He ofrecido quedarme con él», continuó mamá. «La posada tiene una habitación accesible en planta baja, y yo puedo trabajar a distancia. Pero eso significa que necesito a alguien que cuide la casa y me traiga algunas cosas de casa». La solicitud era práctica, razonable incluso, aunque sentí que había algo más en la conversación. «Por supuesto», dije. «Solo hazme una lista de lo que necesites». «Hay algo más», dijo Ricardo, con una voz más firme de lo que esperaba. «Te debo una disculpa, Jaime. Una disculpa genuina, no ese, lo siento por arruinar tu fin de semana con mi infarto inoportuno». Miré a mamá, preguntándome cuánto le habría contado sobre lo ocurrido en el check-in. Margarita explicó lo de la posada, continuó, respondiendo a mi silencio. «¿Cómo te excluyeron de los planes? ¿Cómo te enteraste?» Fue insensible y cruel, y aunque no fue idea mía, yo tampoco cuestioné la situación. Esa admisión me tomó por sorpresa. Había esperado que el incidente se dejara de lado, olvidado en medio de la emergencia médica. «Cuando me recupere lo suficiente», prosiguió Ricardo, «me gustaría tener la oportunidad de empezar de nuevo. De conocerte de verdad, no solo como hijo de Margarita, sino como individuo. Si tú estás dispuesto». Miré a mi alrededor, mamá ansiosa y esperanzada, Ricardo sincero a pesar de su debilidad. El dolor de esa primera exclusión persistía, pero las palabras de Pedro me ayudaban a distinguir entre la intención y el daño. «Estaría abierto a eso», dije al fin. «A un nuevo comienzo». La expresión de mamá se iluminó con alivio. «Gracias, Jaime. Y no solo por hoy, por venir al hospital esa noche, por quedarte, por todo. Para eso es la familia», afirmé con sencillez. Al volver a Madrid esa misma tarde, solo en mi coche como cuando dejé la posada, reflexioné sobre cómo mi concepción de la familia había cambiado tan drásticamente en menos de una semana. La dolorosa exclusión había revelado fisuras en relaciones que creía sólidas, pero también había abierto espacio para nuevas conexiones y conversaciones sinceras que, de otro modo, nunca habrían sucedido. Sara me abrazó fuertemente antes de que partiera, prometiendo llamadas regulares y una próxima visita. Pedro y yo intercambiamos números, un silencioso acuerdo de que nuestra conexión continuaría más allá de esta crisis. Melissa se disculpó de nuevo, esta vez con mayor sinceridad y comprometiéndose a ser más considerada con la dinámica familiar. Y mamá finalmente me había visto, realmente visto, no solo como el hijo confiable en tiempos de crisis,
sino como una persona con sentimientos que merecían consideración. El camino por delante tendría sus desafíos. La recuperación de Ricardo sería lenta, la fusión de nuestras familias compleja, y los nuevos límites que había establecido seguirían siendo frágiles. Pero mientras conducía hacia Madrid, con el sol otoñal filtrándose por las ventanillas, sentí una posibilidad que antes me había sido ajena. A veces, me di cuenta, se necesita un momento de rechazo absoluto para abrir paso a un nuevo comienzo, basado en una comprensión más clara y un respeto más profundo. Y en ese instante, mientras la carretera se extendía ante mí, me sentí inesperadamente agradecido por el doloroso viaje que me había traído hasta aquí, a este momento de silenciosa esperanza sobre lo que vendría.